Es un combo. Qué mejor que tener a los especialistas. Sebastián Bigliero es analista internacional, Ariel Torres es especialista en tecnología. Quiero dos maneras de enfocar lo mismo, digamos. Gracias por venir a ambos, muy generosos. Empiezo, Sebastián, por vos. ¿Me contextualizás qué crees que viene en el conflicto? ¿Es inexorable que Ucrania pase a manos rusas? Hace un mes ya estaban por comenzar las operaciones militares. La idea original del Kremlin es lo que se está cumpliendo hasta el momento, que era prácticamente hacer un avance por el este del país con la finalidad de quedarse con el este del país, una reafirmación de su presencia por el sur del país, por todo lo que es Crimea, y avanzar por el norte, donde simbólicamente está su capital. Bueno, eso se cumplió. En el medio podemos discutir si las operaciones demoraron o no. Yo creo que han pasado una semana, menos de 10 días, y se hizo un esfuerzo militar que es para analizar en los próximos años. Increíble. Me parece que eso es un elemento de presión que los rusos tenían previsto para después sentarse a dialogar o a negociar con los ucranianos. Hoy salió la información a la mañana que ya Rusia puso condiciones para un cese del fuego. Nada nuevo. Es negociar. Quedo con Crimea. Me quedo con Crimea, me quedo con el este y te pido por favor que no entres a la OTAN. Y escribilo, si no lo escribe la OTAN, escribilo vos en tu constitución. Tema bastante fuerte. Que es la reforma que hizo Ucrania luego de independizarse en 1991. Partiendo de la base de que Ucrania es una república independiente y que de alguna manera tuvo lazos interesantes con Rusia en el 2010, e incluso había cedido o había negociado hasta el 2042 el alquilar, por decir de alguna manera, de la base naval de Sebastopol. Y evidentemente hubo otros elementos. A ver, poneme el mapa que quiero mirar porque nos va a venir bien, aunque quede desprolijo al aire, pero porque este es el mapa de la nación, etcétera. Describime, ¿dónde está el puerto que me decías? El puerto, digamos, el sur está Crimea. Sebastopol está ahí al sur, donde está digamos, en esa zona donde dice Crimea, ahí tenés la base de operaciones de lo que es la Marina rusa. Cabe aclarar que se habla de los aliados de Putin y demás. La Marina es un importante baluarte de Putin. Putin no hace nada sin la Marina y además con el ejército. Por eso se explica que hayan tomado todos los puertos y que lo único que quede es Odessa. La estrategia es asfixiar desde el sur, haciendo una movida terrestre, también con apoyo naval, hacia el sudeste. Ahí vemos Mariupol. Por Crimea hay una ciudad muy chiquita que se llama Kherson. Bueno, son todas, digamos, ciudades donde se hacen avanzadas con el ejército, con apoyo de la Marina, para tomar posición en el sur. La idea es cerrar el sur, hacer un frente marítimo. O sea, cerrando el sur, cerrarlo. Vos cerrás la salida al mar. Exactamente. Y con eso cerrando la salida al mar, las exportaciones. Exactamente, y lo desconectás. Exactamente. Y por lo tanto le producís también un problema para el abastecimiento. Por supuesto. Y en consecuencia ahí es donde la población empieza a sufrir lo que ya está padeciendo en el sur, pero ya también en la propia Kiev. Es decir, falta de alimentos, medicamentos. En el Kiev, energía, ¿no? En Kiev prácticamente están los soldados esperando las órdenes para... Ahí hay dos posibilidades. O entrar y arrasar o esperar las negociaciones. Pero los soldados están, mientras Kiev se va vaciando y a la espera de corredores. La idea es, esto tiene que ver con una guerra donde psicológicamente se afecta a toda la población para que se vaya. Bueno, ahí está, porque Zelensky salió a pedir que no se vayan. Rusia dice que Zelensky ha hecho poco y nada y ha obstaculizado todo el tiempo los corredores sanitarios, humanitarios. Sí, correcto. Muchos interpretan desde Occidente que eso es una nueva mentira de Putin, pero habría asidero en esa definición de Putin porque Zelensky, si garantiza los corredores humanitarios, mucha gente va a dejar el país. Y hablan de casi 10 millones posiblemente en perspectiva de refugiados no tan lejanos en el tiempo. Ya hay más de 1.700.000. Jamás, desde 1945 hasta aquí, se ha asistido a una crisis tan rápida, tan veloz, ni a una migración tan veloz de un país. Entonces, claro, Zelensky dice, me voy a quedar sin gente. ¿Se entiende lo que quiero marcar? ¿Hay algo de eso o no? A ver, seguramente en las hipótesis de guerra que tienen los rusos hechos ya, por eso
lo vienen estudiando con ejercicios militares. ¿Vos crees que no hay durante improvisación? años. Que No, para no es, nada. No es fruto de una locura No. de Putin, como dicen algunos. Eso sería un análisis, lo que llamamos en relaciones internacionales, de primera imagen. Analizar el líder con relación a cuestiones O sea, vos veces descrees de todo ideológicas eso. y demás. Yo creo que atrás hay toda una idea de propio Kremlin que tiene que ver con la historia rusa, o obviamente compartida o no por cierta clase dirigente, pero que tiene que ver con mantener la esfera de influencia de Rusia. Ariel, en este contexto, estamos asistiendo a una guerra novedosa en medio de un mundo de telecomunicaciones. Es una guerra vieja en un mundo novedoso, ¿no? Bien, me gusta esa definición. Sí. Avancemos un poquito. En ese mundo novedoso también la guerra impacta. Hablamos un poquito de eso. ¿Cómo se puede? Vos fíjate que antes de que llegaran los tanques a Kiev, como pronuncian los ucranianos, entró el malware. Hubo un ataque informático horas antes de que llegaran los tanques. Atacaron 5 organizaciones ucranianas con un malware que se llama Hermetic Wiper. No hay que pensarlo mucho, te deja sin datos de Windows no arranca, te quedas sin computadora. Afectaron cientos de computadoras en organizaciones en Kiev. O sea que antes Eso de que con un entrara... virus, perdón. Sí, Disculpe la ignorancia. podemos llamarlo virus, es muchísimo más complejo. Acá, digo, mis amigos que saben del tema, sepan, esto es televisión, hay que simplificar, es como si fuera un virus, es más complicado que un virus, es más complicado todo la movida del ataque. Pero antes que los tanques entraron los virus, vamos a ponerlo así, antes que los tanques hubo ataques cibernéticos. Se dejaron sin computadoras, dejaron sin Windows, sin computadoras, sin un número de conectividad. organización. No solamente sin conectividad, sin computadora. Ahora, además, Ucrania viene sufriendo desde 2014 sistemáticamente ataques informáticos, 2 de los cuales los dejaron sin luz. Con la ventaja que tienen los rusos de que toda la infraestructura eléctrica ucraniana viene de la época soviética, con lo que los operadores de rusos conocen perfectamente bien los intestinos eléctricos de Ucrania. Muy bien. Pero la guerra electrónica, la ciberguerra, etcétera, etcétera, no es tampoco nuevo. Yo recuerdo que la primera nota que escribí para La Nación sobre ciberguerra debe haber sido en 1993 o 1994. Hoy un amigo me mandaba una nota que publica en la tapa del diario sobre el Love Letter, que causó una catástrofe, causó daños por 20.000 millones de dólares en el año 2000, mayo de 2000. 2000, hace 22 años. Por supuesto, eso no fue ciberguerra, eso fueron unos filipinos que escribieron un virus con una muy buena ingeniería social y rompieron todo. Pero hoy es mucho más fácil mandar un virus que mandar un bombardero si yo quiero romper algo. ¿Cuándo pasó esto? 2013. ¿Dónde? En las plantas de refinamiento de uranio del plan nuclear iraní, les entró un virus llamado Stuxnet, según el New York Times, creado por Estados Unidos e Israel, y les hicieron andar las centrífugas hasta que las rompieron. En O sea, 2000... le terminaron el plan de enriquecimiento de uranio. Sí, esto sería Irán, una, digamos, sí, al es una régimen manera de iraní. verlo. Por lo menos lo afectaron en el mundo real, a una planta militar. En 2011, Sin tirar una sola bomba, sin mandar un ningún avión, ataque sin nada. bélico, Se olvidaron sino con un un ataque, pendrive en un baño y alguien dijo, qué bueno, un pendrive, lo enchufó. El Stuxnet sigue dando vuelta todo esto en el mundo, porque se le fue, es un virus extremadamente sofisticado. En 2011, marzo de 2011, entraron en RSA. RSA es una compañía que le da seguridad informática a la banca estadounidense y a la industria militar estadounidense. Amigo. Según Google, entró China. ¿Por qué? Porque Google había recibido un tipo de ataque muy parecido en sus redes. Y que logró filtrarlo. Se metieron, es muy largo para contar la ingeniería social de esto, pero es increíblemente inteligente, se metieron a RCA y les robaron datos. Con esos datos, 2 meses después, en mayo, lograron entrar, no se llevaron nada, pero lograron entrar en McDonnell Douglas, que es la que fabrica los aviones de combate más avanzados de los Estados Unidos. De modo que, hablaba el otro día Zelensky, y está bien que lo vea él así, que están peleando la primera guerra híbrida de la historia. En realidad ni siquiera es híbrida. Las nuevas tecnologías, las computadoras, las redes, etcétera, ya son parte de la guerra desde hace rato. El choque entre China, Corea del Norte, Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, etcétera, entre Occidente y el otro bloque, digo que es bastante difusa la denominación, lleva por lo menos una década y media, por lo menos. Impresionante. ¿Validad, Sebastián? Sí, para agregar también, los rusos tienen por doctrina algo que manejan desde la Segunda Guerra Mundial, que llama el periodo inicial de la guerra.
donde prácticamente se hace una suerte de blackout al enemigo. Y en las últimas guerras fueron adquiriendo experiencia. Lo hicieron en el 2008 en Georgia, donde entraron, a raíz de unas escaramuzas, entraron a la capital de Georgia, 5 días se fueron. Algo similar podría ocurrir acá con lo de Kiev. Y tomaron posición de espacios separatistas. Cuando toman Crimea, además de usar fuerzas especiales, soldados, la marina, ¿sí?, utilizaron todo un arsenal para aislar en ese momento a Ucrania, ¿sí?, apoyado de guerra electrónica, dominio por supuesto del espacio aéreo, cosa que ahora no están utilizando. Y no es que no lo usan a propósito, seguramente sabrán que digamos, todas las armas que pueda tener Ucrania de la OTAN, no de ahora, sino de antes, o los mismos ucranianos, es una debilidad para lo que serían los ataques aéreos en profundidad de Ucrania, teniendo en cuenta además que un ataque aéreo implicaría destrozar infraestructura, lo cual es altamente peligroso, o sea que esto no creo que sea azaroso. Y ahora están empleando algo mucho más, parecería ser total, pero es la misma, digamos, el mismo ejercicio que estarían haciendo en Ucrania. Ellos lo denominan en realidad estrategias, más que nada son la A-estrategia. O sea, es una forma como que no tienen tan calculado todo, pero emplean un montón de elementos que la guerra común o convencional de hoy pensaría que no se utilizarían. En el sur, por ejemplo, están usando, además de fuerzas especiales, utilizan gente de los servicios secretos para tratar de generar disrupción en la sociedad, generar protestas, malestar y todo lo que es el fenómeno de acción psicológica. Que no es menor. Ahora, en Kiev nosotros hablamos con gente, perdone lo burdo, lo lineal de la reflexión y el pensamiento, y las comunicaciones son buenas, los Zoom funcionan, más o menos. No pudo entrar todavía, es un capítulo que todavía no abordó Rusia. Las comunicaciones, Internet, bueno, sí. Vos fíjate que Elon Musk, el fundador de SpaceX, Tesla, etcétera, acaba de mandar ad referéndum de que esas telecomunicaciones van a fallar. Acaba de mandar un sistema Starlink, que es básicamente Internet satelital. Con un pero, si vos pones una antena en tu casa, básicamente esto es para empresas, ¿no? Una antena que recibe Internet, te pueden apuntar un misil ahí. Quiero decir, constituye un peligro utilizar esto. Pero definitivamente... ¿Por qué constituye un peligro? Porque vos podés no, constituye un peligro porque te pueden poner un misil en el techo de tu oficina. ¿Entendés? O sea, vos podés apuntar un misil a una fuente de calor, pero también a una fuente de radiofrecuencia. Por lo tanto, la idea además que está muy buena para darles Internet a una parte de Ucrania, en el caso de que Ucrania se quede sin conexión con Internet, pero también constituye un peligro. Esto lo estábamos hablando estos días, quiero decir. Está buena la idea, tenés un satélite, tenés una base, que en este caso está en Polonia, le mandás a los ucranianos un plato para que reciban Internet, pero contra ese plato los rusos podrían tirar un misil. Ahora, definitivamente se va a ver afectado la conectividad, no solamente porque no haya Internet, ponele que sigue habiendo Internet, pero ya cerró Netflix, cerró Spotify, cerró Microsoft, cerró Amazon, digo, están cerrando todo, cerró Google. ¿Entendés que vos Internet es una manera de conectar computadoras? ¿Pero eso en Rusia, en Ucrania también? No, esto es en Rusia. En el caso de Ucrania, lo que pueden pasar son dos cosas. Primero, que Ucrania ya no se quede con, digamos, no tenga más electricidad para sostener la infraestructura que requiere. En Ucrania es más el peligro de la electricidad, mientras que en Rusia es el bloqueo. Sí, o que te tiren abajo antenas. Digamos, Internet viene por cables. ¿Okay? Está bien, a la Argentina llegan unos cables a las toninas. Sí. Alcanza con cortarlos por el mar, vienen. ¿Sí? Y hay otro que va por la cordillera. Pero digo, alcanzaría con cortar esos cables, como hizo Egipto en 2011, si no me equivoco, para dejar a la Argentina sin Internet del todo. Ahora, la pregunta en realidad es previa a esto. ¿Necesitan los rusos dejar sin Internet a los ucranianos hasta ese punto? Digamos, es lo que decía recién Sebastián. Digamos, vamos y borramos Ucrania del mapa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos en rigor conquistando? En principio sigue funcionando Internet, esto es lo que te puedo decir. Internet es una palabra muy grande, es Internet por cable, por satélite, por el teléfono. Está bien lo que decís, está bien. Usan Telegram en Ucrania para... Una empresa rusa, sí. Es curioso, ¿no? Claro. Es una empresa rusa con sede en Dubái. Vos tenés una empresa, está bien eso, vos tenés una empresa
rusa con sede En Dubái. en Dubái. Ese es el mecanismo de comunicación de la dirigencia ucraniana. Sí, podrían usar también otras cosas, digamos. Pero para eso Rusia no podría estar espiándolo, ¿sí? Se puede espiar prácticamente todo. Yo te diría que salvo Signal. ¿Seguro? Y en el caso de ¿Qué WhatsApp, es lo único que no podría ser espiado? Esto ya es, creo que todos nos miramos aquí y nos preguntamos, ¿qué es lo único que podría no ser susceptible de que alguien lo pueda copiar? depende, no hay nada. No hay nada. Si yo tengo que responder rápido, no hay nada. Depende de tu billetera. ¿Mm? Cuando hubo un ataque terrorista en San Bernardino, en Estados Unidos, el FBI le pidió a Apple que le diera una versión rota de su sistema operativo para poder abrir uno de los celulares de los terroristas. Apple se negó, después la Corte Suprema le dio la razón y para mí tenían razón porque digo, si yo vendo muebles, si vos me pedís que te dé un mueble más o menos, no está buena la idea. Pero además porque el FBI podría haber usado después indiscriminadamente esa versión rota del sistema operativo para otras cosas que no eran ese caso en particular. Pero ¿qué hicieron? Le mandaron el teléfono a una empresa israelí que ahora está en el ojo de la tormenta porque se ha descubierto que se le ha usado para otros casos de espionaje y lo abrieron. Depende de cuánto dinero tengas para poder quebrantar algo. ¿Okay? Así que eventualmente Rusia podría estar espiando lo que se le dé la gana, pero además me llama mucho la atención el tema Telegram en particular. Porque en Ucrania deben saber que Telegram es una compañía fundada en Rusia, es una compañía Esto es que Vox creó... Populi, perdón la ignorancia. Yo ya lo publiqué varias veces esto. Por ejemplo, Telegram cometió uno de los primeros y más graves pecados de la criptografía. Escribió su propio algoritmo de cifrado. Esto ¿Cómo? no se hace. El algoritmo de cifrado es la relojería lo creó de cero. ¿Sí? Normalmente lo que vos haces es tomar un algoritmo que ya haya sido probado. Hay un número, AES, por ejemplo, es el que se utiliza en las transacciones bancarias. ¿Okay? Creó el propio. Esto, digo, es raro porque no es lo que se hace. Vos me dirás, bueno, son innovadores. O son innovadores o crearon un algoritmo que permite meterse a una agencia de inteligencia por atrás cuando se le dé la gana. Vamos a poner nuestros términos. Esto suena muy a conspiranoico. Pero lo cierto es que, en general, si vos querés ofrecer un servicio de cifrado punto a punto, como se dice, como es el que ofrece WhatsApp hoy, lo que haces es pedir a alguien que ya hace y que utilice un algoritmo probado, como hizo WhatsApp, o sea, Facebook, que se lo pidió a OpenSignal, que a su vez tienen su propio mensajero llamado Signal, etc. Vos me estás, digamos, diciendo que Telegram no es el método más seguro. Posiblemente es el menos seguro. Claro. Pero todo el mundo cree que es el más seguro. Bueno, pero está bien. Hay muchas personas ¿Sí o no? que creen... ¿Me equivoco? Sí, O sea, está todo bien. el mundo dice WhatsApp Sí. te lo pueden bloquear. Bueno, sí, también pueden bloquear Telegram. Pero el problema no es que lo bloqueen, sino que lo espíen. Llegado el caso, también WhatsApp, si la National Security Agency le dice a Facebook, necesitaría mirar lo que escribió esta persona. O un juez. Llegado el caso, un juez te pide el teléfono y ya se sabe hoy que, llegado el caso, con la orden de un juez, simplemente se abre en texto plano todo lo que vos hayas escrito. ¿Podría ser recuperada una conversación sí se puede, privada? por supuesto que sí. Si hay una orden de un juez, sí. La diferencia es si hay o no hay una orden de un juez. O si lo hace como se le encontró a la National Security Agency espiando indiscriminadamente a todo el mundo, con el caso Snowden en 2013, Sí, claro, etcétera. En el caso de Telegram, digamos, hay muchas cosas que están muy mal con Telegram, empezando porque vos le das el número de teléfono y supuestamente lo podés ofuscar con un nick, con un alias. Yo hice una prueba la otra vez con alguien que tenía un teléfono que no era ese, sino otro, donde sí estaba mi nombre, e inmediatamente sacó quién era yo. De manera que la privacidad de Telegram, y yo esto lo publiqué en el diario, que si no me lo estoy inventando ahora por la guerra de Ucrania. ¿La privacidad de Telegram no te convence? No, ¿Te ni un parece poco. No le convence a nadie menos... en el ambiente. En el ambiente hoy la gente te va a decir hay que usar Signal, por ejemplo. ¿Sí? Pero pero no es un mensajero que use mucha gente. Entonces vos claro, y Telegram ganó plata toda vez que WhatsApp se cayó. Entonces se fueron a Telegram, lograron tener popularidad. Esto no los convierte en más seguros. Sí. Sebastián, ¿hay alguna salida diplomática? Es apasionante lo que estás contando. Lo sé. Definitivamente, pero digo, bueno, antes de que todo implosione, ¿hay alguna endija para que en Turquía los cancilleres puedan arribar a algún tipo de acuerdo más sustentable, sustentable del que se puede abordar en Bielorrusia? Si En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la negociación primera va a ser entre Ucrania y Rusia.
que es lo que se van a conversar el día jueves. Es decir, como base, tratar de terminar este conflicto y negociar los aspectos que tienen que ver, bueno, a ver si Ucrania acepta o no lo que le está pidiendo Rusia. Acá hay un problema que tiene que ver también, que se observa poco, que tiene que ver con el tipo de régimen ucraniano, que no se habla. Ahí también hay grieta, y es gravísimo, y hace muchos años. Tenés gobiernos prorrusos, prooccidentales, nacionalistas, pro-nazis, lo que todos querramos. El tema es que a veces los parlamentos, los distintos partidos políticos, piensan diferentes. Y la gente, la opinión pública, piensa radicalmente diferente. Es un régimen constitucionalista, presidencialista. Sí, ¿no? En el 2014, cuando se toma Crimea, había un presidente supuestamente prorruso, ¿sí?, que tenía que firmar un acuerdo que estaba apoyado por la opinión pública con Europa, un acuerdo comercial. No lo firmó, se fue. Los rusos aprovecharon todo ese torbellino. Aclaro que los rusos le habían ofrecido alrededor de 15.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania para reconstrucción, para financiar su débil economía, y además había cerrado antes el acuerdo de la base de Sebastopol. Pero bueno, no lo firmaron, se armó un torbellino, y ahí cuando Rusia vio, ahí viene el concepto más general que nunca se mueve, cuando hay turbulencia en la periferia, rebelión en la granja, a los rusos no les gusta, no les conviene, tienen la sensación de que OTAN está ahí, y son implacables, y lo han demostrado. Sebastián, gracias por este ratito. Ariel, lo último, déjame el título. ¿Vos creés que al final del camino acá vamos a estar asistiendo a esa guerra híbrida de la cual habla Zelensky, con una evidencia explícita aún mayor de la que ya tenemos? Bueno, a Ucrania le cortaron la luz 2 veces, eso es una evidencia suficiente. A Estados Unidos le cortaron la provisión de combustible en el este. Ahí fue cuando Biden firmó un decreto de necesidad y urgencia, diciéndole a los jueces tienen que tratar estos ataques informáticos como si fueran actos de terrorismo. Después de eso, una planta potabilizadora en la Florida, un tipo se metió y cambió los componentes, podría haber envenenado una ciudad. De modo que nosotros estamos viviendo desde hace por lo menos 25 años a un mundo, acordate del BAC del 2000, a un mundo donde las máquinas están siendo controladas, las máquinas, las plantas fabriles, las armas están siendo controladas por computadoras, y en muchos casos hay inteligencia artificial en el medio. De modo tal que yo te diría que ya estamos en una guerra donde el arco y la flecha está participando. Nadie dijo esto es una guerra híbrida porque no me acuerdo si fueron los asirios o quienes inventaron el arco y la flecha, entonces te mataban tipos a 50 metros de distancia cuando el otro con la lanza te podía matar a 2, 3, 4 5 metros. metros más. Entonces cambiaron la historia de la guerra con el arco y la flecha. Nadie dijo esto es una guerra híbrida. No, para mí, esta es mi opinión, esto no es una guerra híbrida, es una guerra donde hay nuevos agentes. Las computadoras, el cómputo, las redes. No hablamos, por ejemplo, de la desinformación, no hablamos de las fake news, el relato replicado a escala industrial. Quiero decir, hoy de golpe tenés bots que te dicen algo de la misma manera, decenas, cientos, miles de millones de veces hasta que la gente se lo cree. Porque, como decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, si vos repetís algo muchas veces, al final queda como cierto. Y esto hoy se hace a escala industrial. Gracias, Ariel. Gracias, Sebastián. Enorme placer. Me quedaría hablando toda la tarde, pero